Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ofelia Drugo, de ONU Programa para el Medio Ambiente, y es un gusto saludarlos en este cuarto webinar de miércoles de City Adapt sobre la salud en ciudades desde la perspectiva de la adaptación al cambio climático. En nombre de ONU Programa para el Medio Ambiente, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, me gustaría agradecerles por su participación en este webinar y agradecer también al programa de la Unión Europea Euroclimate Plus, saludando no solo a los asistentes de este webinar ahorita, pero a los que están también viendo la retransmisión en directo en el sitio de Euroclimate Plus. En el día de hoy nos vamos a enfocar no tanto en el COVID-19, que tanto hemos hablado del tema en estos últimos meses, sino de la relación entre la salud poblacional y los ecosistemas sanos, abordando el estado de integración de la agenda de cambio climático y de salud pública, e ilustrando el tema con un caso de estudio de prevención de enfermedades de vectores que se pueden exacerbar con el cambio climático. Entonces, si les parece, les muestro la agenda del día. Después de esta breve introducción, vamos a tener 3 presentaciones de unos 10 minutos cada una más o menos, y la vamos a hacer con una serie de preguntas en formato de mesa redonda, con unas preguntas ya preparadas por el equipo de City Adapt, y después una sesión de preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Para eso les propongo que nos envíen sus preguntas o comentarios por el chat del GoToWebinar y nosotros podremos seleccionarlas para contestarlas al final del webinar. Terminaremos con una breve conclusión por parte de Leila Zelaya, coordinadora del proyecto de City Adapt en El Salvador, quien podrá cerrar este webinar virtual. Si les parece, les recuerdo las reglas de la casa, de poner su micrófono en mute, que estén en el teléfono o en la computadora. Les recuerdo también que esta sesión está grabada y les vamos a enviar un mail de seguimiento en un par de días con la grabación, la presentación de las panelistas y las referencias. Entonces no se preocupen en ese sentido, y si tienen también preguntas adicionales a las que nos envíen por el chat, las podrán poner en el sitio web. Abajo de las grabaciones tendrán un espacio de comentarios donde podrán hacer preguntas adicionales que contestaremos en su momento. Y hablando de preguntas, también les informo que al final de este webinar tendrán la posibilidad de completar una pequeña encuesta que nos permitirá a nosotros entender un poco la utilidad del contenido que les proponemos y también preparar las próximas sesiones, porque la iniciativa de miércoles de City Adapt, como lo saben, es una iniciativa de webinar mensuales y tenemos la intención de seguirla durante los próximos meses. Entonces su opinión para nosotros es muy importante, y también tendrán la posibilidad, si trabajan en adaptación basada en ecosistemas en ciudades, de compartirnos más en detalle su experiencia en esa encuesta. Entonces, sin más, les presento a nuestras 3 panelistas de hoy. Tenemos el honor de contar con 3 doctoras latinoamericanas. Empezaremos con una presentación de Magali Hurtado Díaz, quien es licenciada en Informática del Instituto Tecnológico de Zacatepec. Es maestra y doctora en Ciencia de Salud Ambiental por la Escuela de Salud Pública de México y profesora investigadora en Ciencias Médicas C del Centro de Investigaciones en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Magali colaboró en los componentes de salud del tercer y cuarto Comunicado Nacional de México ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y también trabajó en los planes estatales de cambio climático de Morelos, Veracruz y de Ciudad de México. Magali ya ha trabajado con ONU Medio Ambiente coordinando la comunidad de práctica en salud y cambio climático, y actualmente participa en la línea de investigación Ambiente y Salud en Cambio Climático, Calidad de Aire y Salud Humana. Contaremos después con una presentación de la doctora Rosa Aurora Samar Arismendi, quien es licenciada en la Facultad de Arquitectura, maestra en Ciencia de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública de México y doctora en Administración Pública del Instituto de Administración Pública de Veracruz. Rosa tiene más de 35 años de experiencia en administración pública con un enfoque de salud, cambio climático y riesgos sanitarios, y 18 años de experiencia en docencia en políticas públicas, medio ambiente y desarrollo sostenible. Es catedrática en maestría y doctorado del Instituto de Administración Pública de Veracruz e investigadora docente del Instituto de Salud Pública. Terminaremos con una presentación de la doctora Vianey Castañedo de Abrego, quien es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y Centro de Investigación Biológica Superior del Centro Superior de Investigación Científica de Madrid. Además de varias publicaciones y colaboraciones con centros de investigación, hoy en día Vianey es investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador.
Desarrolla su actividad científica en el campo de la ecosalud, en la prevención de enfermedades vectorizadas, utilizando como modelo la bioprospección del cacao autóctono de El Salvador y su aplicación ecosistémica en salud y crecimiento económico. Entonces, tras esta breve introducción y presentación de las panelistas, le dejo la palabra a Sergio Angón, mi colega coordinador nacional del proyecto en México, quien va a introducir rápidamente el enfoque de este webinar antes de dejar el mando a las panelistas. Sergio. Muchas gracias, Ofeli. Muy buenos días con todas y con todos. Y bueno, pues, ¿qué repercusiones tiene el cambio climático en la salud? Como sabemos, el cambio climático puede influir en los determinantes sociales y medioambientales de la salud. Un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura son solo algunos ejemplos de ellos. Algunos datos y cifras del cambio climático y la salud, pues resulta que se prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250,000 defunciones adicionales cada año debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. Se estima que el coste de los daños directos para la salud, excluyendo los costes de los sectores determinantes para la salud como la agricultura y el agua, se sitúa entre 2,000 y 4,000 millones de dólares de aquí a 2030. Las zonas con malas infraestructuras sanitarias, que se hallan en su mayoría en los países en desarrollo, serán las menos capacitadas para prepararse ante esos cambios y responder a ellos si no reciben ayuda. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejoras en el transporte y de las elecciones en materia de alimentos y uso de energía pueden traducirse en mejoras de salud, en particular a través de la contaminación atmosférica. Algunas de las soluciones basadas en naturaleza que se han identificado en este proyecto tendrían también algunos efectos positivos en la salud. Por ejemplo, la arborización de avenidas puede ayudar a mitigar el calor extremo y el fenómeno de isla de calor, tan común en las ciudades. Esta arborización bien planeada y empleando especies idóneas para el ecosistema puede ayudar también a mitigar los niveles excesivos de polen y las enfermedades alérgicas. La implementación de sistemas agrosilvopastoriles que empleen las mejores prácticas en el manejo agrícola y forestal podrían apoyar en la conservación de los ecosistemas y evitar la contaminación de fuentes de agua potable y ayudar a disminuir la erosión de laderas con las implicaciones que esto tiene para la salud de la población de las ciudades. Como hemos visto, algunas de las soluciones basadas en naturaleza son costo efectivas, son multipropósito y sirven también para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Con esto me voy a permitir cederle la palabra a la doctora Magali Hurtado con el objetivo de que nos amplíe un poco más esta información. Muchas gracias. Bueno, buenos días, yo soy Magali Hurtado y la primera presentación de este seminario es sobre la adaptación al cambio climático en ecosistemas urbanos y cuáles son sus cobeneficios para la salud, ¿no? En esta presentación vamos a ver brevemente algunos conceptos generales, como lo que es la adaptación al cambio climático en el sector salud, cuál es la diferencia entre mitigación y adaptación al cambio climático, que aquí es muy relevante, y después de ahí nos vamos a saltar algunos ejemplos que tienen que ver con la gestión de calidad del aire, el manejo del agua, seguridad alimentaria y espacios verdes, y vamos a terminar con unas conclusiones. Bueno, entonces, lo primero que queremos saber es, bueno, ¿qué es la adaptación, ¿no? Estas son las acciones pues, tomadas por individuos, instituciones o gobiernos, generalmente de manera anticipada para proteger la salud, en el caso de la salud, ¿no? Frente a los efectos del cambio climático. Entonces, la adaptación incluye estrategias, políticas y medidas, tanto a nivel individual como aquellas implementadas, como dijimos, por agencias e instituciones, y son aquellas que se llevan tanto en el momento, en este momento, como aquellas que se planean a futuro. Y siempre va a ser con miras a reducir los posibles efectos adversos para la salud, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos son evitar correr en días muy calurosos, ¿no? O sembrar cultivos de temporal, el ajuste de manejos del agua, o controlar algunas plagas que causan enfermedades. Ahora, el objetivo principal de construir capacidad de adaptación es reducir básicamente la vulnerabilidad al cambio climático y con ello reducir la carga de la enfermedad, ¿no? O carga de resultados en salud sensibles al clima.
Ahora, adaptación es un término utilizado por la comunidad de cambio climático. Para nosotros en el sector salud y específicamente en el campo de la salud pública, es análogo a lo que es prevención, ¿no? Y esto depende mucho de las condiciones locales que se dan en cada región que se quiere adaptar, ¿no? Es decir, en el caso de las ciudades, es lo que aquí nos interesa, ¿sí? La adaptación dependerá de las condiciones, de sus condiciones locales, ¿sí? Ahora, este es un diagrama que nos muestran o que nos mostraron en una publicación Tony McMichael y Sari Kovacs, que son dos pioneros del estudio de cambio climático y salud. Y en lo que él se observa son las formas básicas de adaptarse a los riesgos a la salud que son inducidos por el cambio climático, ¿no? Y estos son la adaptación biológica, aquella de comportamiento o conductual, y la social. La biológica son básicamente, por ejemplo, un ejemplo de ello es la inmunidad a un virus. La conductual puede ser utilizar mosquiteros para prevenir piquetes de algunos insectos, ¿sí? Y la parte social puede ser la creación de sistemas de vigilancia en salud. Ahora, el nivel de adaptación, que es este que vemos aquí en medio, puede ser clasificado en individual, comunitario, nacional o global, ¿no? Depende de la escala en la que se quiera uno adaptar, ¿no? ¿Sí? Además, esta adaptación puede clasificarse de acuerdo a su intervención como primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Siendo la primaria o teniendo como objetivo principal prevenir la aparición de enfermedades, ¿no? Como es el caso de la vacunación. La secundaria implica una acción preventiva en respuestas a la evidencia temprana o alguna evidencia que se tenga frente al cambio climático en salud, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden entrar bien los programas de adaptación al cambio climático. Y la terciaria consiste básicamente en medidas que, a menudo son tratamientos, ¿sí? Para reducir los efectos causados por alguna enfermedad que ya existe y que se atribuye al cambio climático. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre mitigación y adaptación? Probablemente, digo, la mayoría de ustedes ya lo saben, pero es importante saber esta diferencia, ¿no? Mientras que la mitigación es aquella que reduce la vulnerabilidad y limita las causas del cambio climático, esta va enfocada básicamente en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. La adaptación es aquella que reduce la vulnerabilidad al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, el desarrollar obras e infraestructuras más seguras, algunas restauraciones, ¿no? Como paisajes naturales, este cultivo del que hablábamos de temporal, ¿no? La investigación que se hace sobre clima y salud y algunas medidas de prevención para la salud. Entonces, la mitigación se ocupa de las causas del cambio climático, mientras que la adaptación aborda sus impactos. Y una manera de abordarla, ¿sí?, es la adaptación basada en ecosistemas, que son soluciones basadas en la naturaleza, es decir, el uso de la biodiversidad o el uso de los servicios que nos prestan los ecosistemas, ¿sí?, que se utilizan como parte de una estrategia para ayudar a las personas o para ayudar a las comunidades a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, ¿sí? De esto nos vamos a ocupar en las siguientes diapositivas y vamos a ver la manera en que las ciudades o centros urbanos básicamente se reconectan, por decirlo de alguna manera, con la naturaleza, ¿sí?, para adaptarse al cambio climático y finalmente alcanzar lo que estamos buscando, que es un desarrollo más. Ahora, no podemos pensar en centros urbanos sin pensar en la contaminación del aire, ¿no? Una manera de adaptarse a los efectos adversos de la mala calidad del aire que existe en muchas ciudades del mundo es mediante el desarrollo de los programas de gestión para mejorar la calidad del aire. En México los conocemos como ProAire. Y estos se han construido como una herramienta importante para revertir las tendencias del deterioro de la calidad del aire en ciudades o zonas metropolitanas, ¿no?, de los diferentes países. Y si bien su objetivo principal es reducir el volumen de contaminantes, es decir, mitigar los contaminantes, entre ellos los contaminantes climáticos de vida corta que tienen que ver con el cambio climático, sus efectos también contribuyen a la adaptación. Y por ello se propone entre sus actividades
estrategias de protección para la salud. Es decir, ¿qué son estas estrategias de protección? Son medidas concretas que se toman tanto a corto como a mediano o largo plazo para proteger la salud de la población. Tal es el caso de los sistemas de vigilancia de calidad del aire que se están desarrollando en ciudades colombianas y en los que se evalúan los impactos a la salud humana de los contaminantes del aire. Otro ejemplo son los programas de contingencias atmosféricas que se desarrollan en algunas ciudades mexicanas y que contempla la aplicación de un conjunto de medidas, que son restrictivas básicamente, para aquellos sectores que generan las emisiones de los contaminantes, cuando estos rebasan ciertos límites establecidos en las normas, ¿no?, que tienen las ciudades de calidad del aire. Ahora, lo importante aquí es que estos límites están establecidos de acuerdo o tomando como referencia los valores guías que tiene la Organización Mundial para la Salud para proteger la salud humana. Otro de los servicios que prestan los ecosistemas en las ciudades o regiones urbanas es la provisión del agua, ¿no? Así como la provisión del aire es la provisión del agua, ¿no? Y entre los factores que influyen, para la pérdida de los servicios ecosistémicos que están relacionados con el abastecimiento de agua, con el agua, es el cambio de la cobertura vegetal, es la contaminación del agua también, el desperdicio de agua que influye en el abastecimiento de la misma, el crecimiento de la marcha urbana que requiere o que demanda una mayor cantidad de agua y por supuesto que el cambio climático. Ahora, las ciudades deben de valorar los servicios o beneficios de los ecosistemas para adaptarse al cambio climático, pues en diferentes sectores, no solo aquellos relacionados con el agua. Y algunos ejemplos de ello es el rediseño por ejemplo, de un campo de juego para almacenar agua durante las fuertes temporadas de lluvias, una lluvia fuerte que se desarrolla en Dinamarca, la construcción de humedales para reducir el efecto de cambio climático que se ha desarrollado en una ciudad sueca, o las soluciones tecnológicas lideradas por la comunidad para protegerse contra inundaciones en una ciudad, ¿no? Y estos ejemplos de alguna manera han mostrado que las estrategias de adaptación son una forma de aprendizaje, por decirlo así, ¿no? Para las comunidades, para las ciudades, ¿no? Y esto lo que hace es aumentar la conciencia sobre la resiliencia la resiliencia climática. Ahora, entre otras cosas, ¿sí?, uno de los servicios que se pierden por la contaminación o por el abastecimiento de agua son los alimentos, ¿no? Esta es una parte muy importante en las zonas urbanas y periurbanas, ¿no? La agricultura siempre se ha practicado o en las ciudades o alrededor de ellas, ¿no?, en la parte periurbana, pero solo recientemente ha sido reconocida formalmente por las agencias internacionales, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque se considera una estrategia que puede aportar beneficios, ¿no? Que ayuda a construir sistemas agroalimentarios a nivel ciudad o región más resilientes. ¿Qué es un sistema alimentario resiliente? Sí, es un sistema que tiene la capacidad de proporcionar a largo plazo alimentos suficientes, saludables, ¿sí?, y de manera sostenible, ¿sí?, a todos y justa además para todos, ¿no?, para todos los miembros de una comunidad. Y en este sentido existen diferentes abordajes e iniciativas, ¿no?, o diferentes iniciativas, básicamente algunas declaraciones también, ¿no?, que brindan a las ciudades o a nuestras comunidades oportunidades para evaluar su sistema alimentario. ¿Y esto con qué fin? Pues para planear intervenciones que aborden problemas relacionados con los sistemas alimentarios, ¿no? En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, junto con la Fundación RUAF, que son estos centros de recursos, agricultura urbana y seguridad alimentaria, se están asociando con algunas ciudades pues para
para hacer algunos esfuerzos, ¿no?, de adaptación al cambio climático, ¿no? Y esto para ayudarles, ¿sí?, o que tengan la oportunidad, ¿sí?, las diferentes ciudades o las diferentes regiones, ¿sí?, para evaluar su propio sistema alimentario, ¿sí?, y planificar algunas intervenciones específicas. ¿Sí? Toronto, Canadá es una de estas comunidades que incluyó la agricultura urbana y periurbana en su plan de acción al cambio climático de su ciudad, de esta ciudad. Y algunas de estas acciones son, por ejemplo, el apoyo financiero para duplicar la cubierta de árboles existentes en el 2020, la promoción de compostaje de desechos orgánicos y la recolección de agua de lluvia. Me salté una, perdón. Los proyectos que son algunos proyectos como son aquellos huertos y jardines comunitarios o huertos familiares, y esta promoción que se hace para los productos regionales, ¿sí? Es decir, el apoyo a mercados agricultores y la adquisición de forma preferencial o promover la adquisición preferencial de alimentos producidos localmente. Ahora, otro cobeneficio y del que se ha hablado mucho en años recientes son los espacios verdes, ¿no? ¿Qué es un espacio verde? Existen muchos tipos de espacios verdes, todos los cuales pueden proporcionar tanto beneficios de mitigación al cambio climático como de adaptación para la salud. Por eso se habla de un cobeneficio, ¿no? Entonces, un espacio verde describe lo que puede ser toda esa infraestructura verde que tienen las ciudades, ¿no? Como son los espacios naturales, los espacios abiertos, ¿no? Diseñados para esas funciones y que tienen de alguna manera que tienen de alguna manera el beneficio que le llamamos de tener un pulmón, ¿no?, en la ciudad, ¿no? Como pueden ser los parques, las áreas de conservación, los senderos, los bosques urbanos, pueden ser también algunos árboles callejeros, ¿no?, que los árboles que se encuentran en las calles, los jardines comunitarios, terrenos escolares que tienen sus jardines también, pero también pueden ser aquellos privados, ¿sí?, o institucionales como son las infraestructuras, ¿no?, como de jardines que hay en las casas, los techos verdes, conocidos como roof garden, ¿no? Estas paredes ahora que hay verdes, ¿no? Los campos de golf también se consideran un espacio verde, aunque consuman mucha agua, y otros espacios al aire libre, ¿no? Ahora, hay alguna evidencia que muestra que cuando las personas tienen acceso a estos espacios verdes locales en su comunidad, presentan mejoras en los desenlaces de nacimiento, como puede ser un buen peso al nacer, reducen la mortalidad, ¿sí?, por todas las causas, reducen la obesidad al tener un espacio en donde desarrollarse o ejercitarse, decrementa el número de personas con enfermedades cardiovasculares, mejora de alguna manera estas enfermedades mentales como depresión y ansiedad, así como el estrés, y existe con ello una mayor cohesión social, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto, no? Pues básicamente que cada ciudad es única, ¿no? Tiene sus propias características, tiene sus desafíos frente al cambio climático, debe de buscar sus soluciones, ¿no? Y debe de buscar o priorizar, ¿no?, cuáles son qué va primero en términos de cambio climático, ¿no? Otra conclusión de esto es que la adaptación al cambio climático pues ayuda o tiene un beneficio también a reducir la carga de la enfermedad atribuible a este factor de riesgo, ¿no? Que un abordaje es la adaptación basada en los ecosistemas, ¿no?, que son soluciones basadas en la naturaleza. Y que al abordar los desafíos de los servicios de abastecimiento de agua y alimentos, así como estos servicios que nos dan los ecosistemas de regulación del agua, aire y clima que prestan los ecosistemas, las grandes ciudades suelen ser el centro de atención, pero últimamente también se está trayendo la atención hacia ciudades medianas que han logrado hacer con éxito o desarrollar con éxito algunas actividades de adaptación al cambio climático, ¿no? Y finalmente, otra de las conclusiones es que esta adaptación basada en ecosistemas
no solo reduce la vulnerabilidad al cambio climático, sino también protege a la salud frente a los efectos adversos, ¿no?, de este factor. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuando un poco con lo que ya les explicó Magali, yo voy a hablarles acerca de la salud de las ciudades en los planes de adaptación a cambio climático. Y creo que, como muchos de ustedes saben, los planes de adaptación a cambio climático son parte de las políticas públicas que se realizan por parte de los gobiernos, tanto nacionales, estatales como municipales. Pero, ¿qué son en sí las políticas públicas? Bueno, pues las políticas públicas son decisiones que el Estado toma ante la demanda y los problemas de la población. Y creo que un problema bastante grave y que nos está afectando a toda la población es precisamente el cambio climático. Un punto importante también es que estas políticas públicas están determinadas por contenidos político-ideológicos de las instituciones que las generan. ¿Y esto qué quiere decir? Que debe de haber una voluntad política por parte de los gobernantes o al menos de los tomadores de decisiones para realizar estas políticas públicas. E idealmente, las políticas públicas, y en especial las de cambio climático, deberían de contestar 3 preguntas principales. 1, para los tomadores de decisiones, ¿cómo tomar decisiones de gobierno más inteligentes? En segunda, para todos los investigadores, ¿cómo podemos generar y mejorar la información para que los funcionarios a cargo diseñen las políticas públicas? Y cómo incorporar en general en el gobierno mayores niveles, dosis de ciencia y racionalidad para que éstas sean efectivas. Bueno, pues nosotros sabemos que a nivel internacional se han establecido muchas políticas públicas para enfrentar el cambio climático. Pero desafortunadamente, con un enfoque en salud, es hasta 1996 cuando el panel intergubernamental para cambio climático empieza a enfocar su mirada hacia los impactos en salud como parte de la adaptación al cambio climático. Y es hasta 2015, mediante el Acuerdo de París, en donde una serie de ministros de salud manifiestan que se deben construir políticas públicas para poder adaptarnos al cambio climático, ¿sí? Sin embargo, quiero hablarles en especial de un caso muy importante para nosotros, porque realmente en México, en el estado de Veracruz, en especial, ha sido pionero en políticas públicas, no nada más para la mitigación, sino también para la adaptación al cambio climático en salud. Y déjenme decirles que desde 2008 se estableció el programa veracruzano para enfrentar al cambio climático, en el cual ya se participaba, como bien decía Magali, en la construcción de esta política pública, precisamente el vislumbrar los impactos en salud a futuro y en el presente. Pero es hasta el 2014, mediante el Plan de Adaptación a Cambio Climático en Salud en el Estado, en donde ya se empiezan a visualizar acciones concretas para poder adaptarnos a nivel estatal. Y en 2019, efectivamente, sale el Plan de Acción Estatal para enfrentar la vulnerabilidad del sector salud ante cambio climático, en donde el nivel local toma gran importancia en él. ¿Por qué son importantes las ciudades como sistemas urbanos en la construcción de políticas públicas para la adaptación a cambio climático y salud? Bueno, los ecosistemas urbanos, antes de esto, déjenme decirles que la idea de salud y enfermedad desde un punto no biologicista están involucradas ciertas condiciones económicas, culturales, medioambientales, redes sociales y comunitarias y estilos de vida que se desarrollan precisamente en las ciudades, lo que nosotros llamamos los determinantes sociales en la salud. Entonces, todas estas condiciones son las que van a hacer que la población enferme o no dentro de estas ciudades. Entonces, basados en esta idea de determinantes sociales de la salud, es en el desarrollo de las ciudades en donde se van a establecer las condiciones para que esta población sea saludable o no saludable. Y es por eso que los ecosistemas naturales van a estar favoreciendo a la salud humana, como ya les había estado mencionando Magali. Tenemos que apostarle a los servicios ecosistémicos, ya que son muy valiosos, pero desafortunadamente han sido subutilizados por los gobiernos y por los responsables de la toma de decisiones locales.
Creo que para la construcción de políticas públicas, ahora más que nunca y después de esta pandemia, nos damos cuenta que salud debe de ser un eje transversal en todas las políticas públicas. Creo que la pandemia nos ha dado un ejemplo muy, muy claro de cómo debemos de construir las políticas públicas con base también en salud. Pero es también muy importante saber que salud y cambio climático pueden ser ejes transversales de cualquier política pública de desarrollo en las ciudades. Y esto lo podemos ver muy claramente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque cada una de las actividades que nos conlleven a la meta de algún punto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, obviamente va a tener repercusiones importantes en salud y cambio climático. Si nosotros tenemos agua limpia y saneamiento, le va a pegar a salud y cambio climático. Si nosotros tenemos una educación de calidad, le va a pegar a ambos. Entonces, una política de adaptación al cambio climático con un enfoque de ecosistema urbano que incluya a la salud en las ciudades es un muy buen ejemplo de una política transversal, ya que la calidad de vida de las ciudades es un indicador muy, muy importante de su desarrollo. ¿Pero qué esfuerzos se han hecho para activar la acción climática a nivel local? Bueno, pues en México, en el periodo de 2011 a 2015, se generó el programa PACMUN, el Plan de Acción Climática Municipal, el cual fue impulsado por el ICLEI, Gobiernos Locales para la Sustentabilidad, en cooperación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y fue financiado por la Embajada Británica de México. Y el objetivo era orientar las políticas a un nivel local, o sea, capacitar sobre todo a todos los tomadores de decisiones a nivel local en materia de mitigación y adaptación ante los efectos de cambio climático. ¿Y qué resultados tuvo estos esfuerzos como políticas públicas para activar la acción climática a nivel local? Bueno, pues se realizaron talleres regionales de vulnerabilidad y adaptación, bueno, obviamente primero de mitigación, pero en donde nosotros estuvimos trabajando de manera coordinada junto con la Secretaría de Medio Ambiente y, bueno, y todas las instituciones, fue precisamente en los talleres regionales de vulnerabilidad y adaptación a cambio climático, mediante los cuales se generaron 11 programas de acción climática municipal entre 2013 y 2016. ¿Cuál era lo importante de tener estos programas de acción climática? Que íbamos a tener un financiamiento propio de los gobiernos locales, iban a tener su justificación para invertir precisamente en el tema de adaptación y vulnerabilidad. ¿Cuáles fueron las enseñanzas de estos talleres? Bueno, pues en primera, que fueron multidisciplinarios e intersectoriales. Todos los sectores estuvimos involucrados e incluidos. El sector turismo, el sector agrícola, el sector, obviamente, salud, fue muy importante para realizar estos talleres. Y estos talleres se llevaron a cabo mediante temas y ejercicios prácticos en los cuales todos estuvimos involucrados. Se habló de vulnerabilidad y adaptación, del impacto del cambio climático en la salud humana. Se empezó la construcción de una cédula de diagnóstico de vulnerabilidad en cambio climático y salud, cuáles eran los posibles escenarios y, un punto muy importante, las posibles acciones de adaptación al cambio climático. Y el cambio climático y los ecosistemas protectores de los que ya hablo. Aquí les dejo el link por si alguien quiere consultar cómo fueron estos planes de acción municipal. Creo que sería muy interesante que ustedes los consultaran, ¿sí? Bueno, y bueno, una de las características, como bien les decía, era precisamente dar algunas recomendaciones y sobre todo, más que nada, acciones que se deberían de llevar a cabo a nivel municipal, sobre todo para la adaptación a cambio climático. Y estas acciones de adaptación fue muy interesante porque muchas de ellas fueron soluciones basadas en la naturaleza, como una herramienta de adaptación para el cambio climático. Y les voy a hablar en especial del caso del Programa de Acción Climática Municipal de Jalapa, Veracruz, en el cual en el sector social podemos ver que hay dos puntos importantes que pegan directamente, independientemente que todos le pegan directamente a salud, pero que tienen que ver con lo que ya les mencionó Magali acerca de la seguridad alimentaria y de tener alimentos suficientes, saludables y sostenibles. Y bueno, desde el punto de vista del sector social, la medida de adaptación era darles educación ambiental y impartir los talleres de huertos urbanos. Con esto, bueno, pues se aseguraba
aparte de tener dentro de un instrumento de política pública un programa, bueno, se le asegura un presupuesto para poder llevar a cabo estas acciones, ¿sí? Y como un ejemplo de una de las políticas públicas que trascienden inclusive los gobiernos municipales, dado la importancia de este programa de acción climática, es precisamente lo que surgió, porque esto aproximadamente fue en el 2018, en el 2017, y en el 2019 se implementa escuelas de lluvia a través del programa de ONU Medio Ambiente en el municipio de Jalapa. Nosotros sabemos que actualmente con la pandemia tenemos graves problemas para la higiene en las escuelas de muchas de las poblaciones, no nada más de México, sino de Latinoamérica. Y entonces este sistema de captación de agua de lluvia para abastecer de agua las escuelas es un ejemplo muy, muy importante de una política pública que nos permite no nada más solventar y tener una solución basada en la naturaleza, sino hacer una ciudad más resiliente, sobre todo porque va a mejorar las condiciones de higiene y sobre todo la salud de los escolares, ¿sí? Bueno, pues les quiero compartir finalmente, porque mi intervención es muy rápida y quiero que todos tengan chance de hacernos algunas preguntas al respecto. Les quiero compartir algunas reflexiones finales que son interesantes. En primera, tenemos que pensar en global, pero tenemos que actuar en local. Los municipios son el primer contacto con la población y es el primer contacto con lo que podemos llamar un ecosistema urbano. Las políticas públicas de adaptación a cambio climático deben de construirse con un enfoque transversal, con base en la problemática de las ciudades como un sistemas urbanos y con una visión de que dentro de este sistema urbano las personas y la salud humana forman parte directa de este sistema. Todo lo que hagamos en beneficio o en perjuicio va a afectar a la salud humana. Otro punto muy importante es que tenemos que sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre la importancia de establecer una agenda política con el tema de adaptación a cambio climático, con un enfoque de ecosistema urbano para el desarrollo local. Tenemos que voltear y hacer más investigación para poder sensibilizar a los tomadores de decisiones para que tomen en cuenta la importancia de la adaptación a cambio climático, pero con un enfoque de ecosistema urbano, el cual va a beneficiar de manera directa a la salud de los habitantes. Y como investigadores tenemos que proporcionar herramientas para que los gobiernos locales nos puedan asumir las tareas de desarrollar políticas públicas adecuadas, planear la adaptación a cambio climático y sobre todo con esto beneficiar la salud de la población. Y todos los componentes de las políticas públicas de adaptación a cambio climático deberán de tener un componente especial mirando los cobeneficios que llevan a la salud humana, que saben ustedes que si actuamos de manera integral, vamos a mejorar no nada más el desarrollo económico, social, sino también el desarrollo humano dentro de nuestras ciudades. Y voy a terminar con una reflexión del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde dice que debemos tener en cuenta que los cambios profundos en las actitudes, los comportamientos y las políticas son necesarios para crear un mundo en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. Es todo y le voy a ceder ahora a Vianey. Sí, la vemos bien ahí. Vale, muy buenos días. Yo voy a realmente a explicar un poco la experiencia que ha sido para nosotros en El Salvador, operativizar todo este concepto del enfoque ecosistémico aplicado en salud. Entonces, cuando hablamos de salud, realmente en relación con los servicios ecosistémicos, ¿en dónde debemos colocarla? O sea, ¿dónde nos debemos situar? Y he traído esta gráfica de la evaluación de los ecosistemas del milenio aplicado al sector salud, donde vemos nosotros que parte de los componentes del bienestar humano es la salud.
y que la salud está fortalecida o está en relación con los servicios ecosistémicos. Como ustedes pueden ver, estas flechas nos indican la influencia y el impacto que puede generar estos servicios de los ecosistemas, en el caso del aprovisionamiento, el caso de la regulación. Y ven ustedes que es realmente un impacto muy grande, de tal manera que si nosotros afectamos cualquiera de estos servicios ecosistémicos, ese impacto se va a ver realmente en lo que es la salud. Y ahí la importancia de tener en cuenta de esa interrelación o esa interdependencia de la salud con los servicios ecosistémicos. Muchas veces el problema ha sido que la salud solo como que la delegamos a solo un sector. Pero realmente hoy, como mis expositoras anteriores lo han indicado, salud tiene que estar en relación con diferentes formas de verla. ¿Por qué? Porque la salud llega a ser el estado del completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Bien, entonces surge el concepto de ecosalud, que fue popularizado en el año 2005 por Level, el cual es un enfoque ecosistémico aplicado a la salud humana, como un abordaje que conecta formalmente las ideas de lo que ya se había hablado, de los determinantes ambientales y sociales de la salud, con la de los ecosistemas y los sistemas de pensamiento en un marco de acción, investigación, aplicada en un contexto de desarrollo social y económico. Realmente, viendo esta definición, resulta muy complejo poderlo llevar a algo más operativo. Y es así como a raíz de ese concepto, pues surgen lo que son los principios de ecosalud planteados por Sharon, que facilita desarrollar intervenciones con el enfoque ecosistémico. Es así como hay 3 principios que tienen que ver con el proceso en sí, que es el pensamiento sistémico, la investigación transdisciplinaria, y hago énfasis en esto. No es solamente que varias disciplinas estén hablando en torno del concepto de salud, sino que generen conocimiento en torno del mismo, que es muy diferente cuando es un enfoque multidisciplinario a un enfoque transdisciplinario, porque la idea es, como sucede en impacto ambiental, una visión diferente desde diferentes capacidades profesionales en la búsqueda de soluciones a un problema, y la participación social. Y luego tenemos 3 principios que son la base para el planteamiento de las intervenciones, como es la equidad social y de género, la sustentabilidad social y ambiental, y el acortamiento de la brecha entre la investigación-acción para plantear las intervenciones. Sumado a eso, tengamos en cuenta esos principios y entendamos, por ejemplo, qué significa cuando hablamos en relación con las enfermedades vectorizadas, un control eficaz. Vemos nosotros, si lo relacionamos con los objetivos de desarrollo sostenible, que pues tiene que ver con salud y bienestar, tiene que ver con agua limpia, tiene que ver con ausencia de pobreza, tiene que ver con ciudades y asentamientos humanos sostenibles, tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con sinergias entre comunidades, municipalidades, gobierno central. Eso hace que realmente las enfermedades transmitidas por vectores sean problemas complejos, difíciles de entender, de intervenir, y que la trama de su causalidad también sea compleja. Y la relación, otro aspecto importante en torno a esto, es que la relación de la población con su medio ambiente pues determina en gran medida la transmisión de la enfermedad. Por ende, la transmisión y las estrategias para interrumpirla se encuentran inmersas en un sistema social, económico y político complejo. De acuerdo a esto, sumando los principios, tenemos que abordar 3 dimensiones. Y esas 3 dimensiones tenemos que abordarlas nosotros, como decía mi antecesora, generando evidencia, generando conocimiento. Este es un caso que nosotros tenemos, que es la enfermedad de Chagas. En un principio teníamos un vector, que era Rhonius prolisus, que vemos aquí, que fue desplazado precisamente por medidas de intervención en cuanto a la mejora de la vivienda, en cuanto a control de otros vectores.
Sin embargo, vemos nosotros que en las enfermedades vectorizadas, estos vectores pueden ser sustituidos por otros, como es el caso de teratoma dimidiata, un vector mucho más complejo, mucho más cosmopolita, que ha permitido pues colonizar de mayor manera muchos nichos que no solamente incluyen la zona rural, sino también la zona periurbana y la zona urbana. A su vez, surgen otras especies que pueden ser también transmisoras de la enfermedad, como lo hemos visto nosotros con este otro vector, Teratoma rickmani, que precisamente por las condiciones de cambio climático, pues se generan que estas especies que estaban específicamente asociadas a entornos específicos, pues comienzan a colonizar y obviamente comienzan a ser transmisores de la enfermedad. De ahí que pues se tienen que desarrollar muchas herramientas que hoy en día, no solamente desde el punto de vista de la entomología, sino también desde el punto de vista de la biología molecular, que apoyen a conocer bien estos factores que tienen que ver con ese componente biológico de los vectores, su epidemiología, su biología, la relación entre huésped, reservorio y la dinámica de transmisión. Es así como, por ejemplo, hay herramientas como evaluar lo que es los hábitos alimentarios de estos vectores. Esto nos permite a nosotros, inclusive, por un lado, entender un poco que no solamente de qué se está alimentando específicamente un vector, sino que las intervenciones también pueden ser evaluadas en función de que podamos nosotros generar alternativas. ¿Y por qué decimos generar alternativas y no acabar con el vector? Porque el vector forma parte de la biodiversidad, forma parte de un ecosistema que estaba en un equilibrio, en un estado silvestre, y que por las acciones, ya sea de urbanización, de generación de cultivos, etcétera, de transformación del ecosistema, pues se rompe ese ciclo silvestre y comienzan un ciclo periurbano y un ciclo urbano donde la transmisión es activa. Entonces, estas herramientas que hoy contamos y que poco a poco se desarrollan, no solamente para conocer esa dinámica del vector, sino también la dinámica del parásito. Entonces, eso nos ha ido permitiendo a nosotros tener ya referencias y entender un poco más al vector, a su biología y poder ir desarrollando estrategias de control más efectivas. Tenemos la otra dimensión, que es la dimensión social. En esta dimensión social hay que tener en cuenta en que hay que intervenir en los factores de riesgo que favorecen la transmisión de la enfermedad. Para ello es importante tener claro los conocimientos, las actitudes y las prácticas de la comunidad y tener una estrategia de gestión del conocimiento. Eso ha permitido que podamos desarrollar estrategias de educación donde la población conozca al vector y conozca la enfermedad. Y también involucrar otros saberes adicionales. Por ejemplo, traigo el caso de la mejora de vivienda. Había renuencia por parte de la comunidad, de ciertas personas de la comunidad a participar en esta iniciativa y tuvimos que acudir a un antropólogo. Él se involucró con estas familias, entendió su parecer frente a la enfermedad y vimos que para ellos existía un estigma dentro de esa comunidad el ser portadores de la enfermedad. Entonces, eso nos ayudó a nosotros a entender un poco más esa actitud renuente de estas personas a participar dentro de la estrategia de intervención. Trabajamos con mejora de vivienda con la tecnología de barro porque tenemos nosotros todavía en el ámbito rural muchas casas de bareque, de adobe, y el adobe no es signo de pobreza porque realmente hoy se han desarrollado tecnologías de adobe, por ejemplo, sismo resistentes, y realmente son tecnologías que mejoran el hábitat de las personas, inclusive mejoran también su actitud social. Esos son los cambios interesantes que uno puede observar en la medida en que vemos cómo participa la gente de mejorar sus condiciones de vida para prevenir la domiciliación de los vectores.
Obviamente, esto acompañado de la detección temprana de casos en manejo de serología y tratamiento. Aquí es muy importante la organización comunitaria y es lo que yo llamo en cierta forma la tierra fértil para Ecosalud. Una muy buena participación y organización comunitaria es fundamental a la hora de determinar sus necesidades y ser ellos mismos tomadores de decisión de esas necesidades para buscar soluciones. Y obviamente la búsqueda de los vectores, sus reservorios, etcétera, acompañado de todas estas estrategias desde la biología molecular, desde la entomología, desde la serología, que ayudan a complementar lo que vemos nosotros aquí desde el punto de vista social, los sistemas de salud, los servicios públicos de salud, la dinámica comunitaria, la demografía, las prácticas económicas propias de cada uno de los hogares. Y tenemos la otra dimensión sumada a lo que ya habíamos planteado de los principios de Ecosalud, que tiene que ver con la dimensión ecológica. Es decir, en este caso, el cambio climático, el uso del suelo, las prácticas agrícolas y el medio ambiente urbano. En El Salvador realmente hay un alto nivel de perturbación porque tenemos una alta densidad poblacional. Entonces los límites entre lo rural y lo urbano, pues realmente no están muy marcados. Hay mucha interrelación. Y eso hace que, por ejemplo, nosotros en un municipio que tenemos como un municipio, en cierta forma, de tierra fértil para poder aplicar estas iniciativas de Ecosalud, como las precarias condiciones de la vivienda, el deterioro del ecosistema circundante de estas viviendas favorece no solamente la domiciliación del vector, sino la transmisión de la enfermedad. Este fue un caso donde nosotros pudimos, gracias a la participación comunitaria, hacer una serología al 100% en el municipio, de detectar el nivel realmente de transmisión y de infección en la comunidad. Entonces, llegamos a la propuesta de soluciones y nosotros abordamos desde hacía un tiempo, veníamos trabajando con el cacao. ¿Y por qué pensamos en esto? Primero que todo, esta es la imagen de un cacao que se conoce como cacao criollo, que es importante para El Salvador porque tiene un valor cultural muy fuerte, como es el que El Salvador en la época prehispánica fue un centro importante de domesticación del cacao. Y hoy pues contamos con parte de esa biodiversidad que nuestros ancestros nos llegaron y vimos nosotros una muy buena oportunidad porque también a esto se sumaron otros factores como la crisis del café, la necesidad de diversificar en las zonas donde estaba establecido café de Bajío por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar en las zonas endémicas con enfermedades vectorizadas, vimos que el cacao podría ser una buena opción. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta que a su vez es tener en cuenta en esa construcción de estas soluciones la suma de muchos factores. Primero tenemos que establecer que es en El Salvador el cultivo del cacao se hace bajo sombra. Hoy, gracias a las iniciativas que desde la World Cocoa Foundation se vienen estableciendo en el sentido de lo que se ha denominado cacao climáticamente inteligente, se sabe y se han estudiado las especies de sombra que pueden llegar a ser resilientes con el cambio climático y se ha hecho todo un inventario de toda la floresta, tanto en cacao y café, y dando las opciones. Entonces, de ahí que eso nos ha permitido a nosotros tener esa radiografía y poder ir buscando dentro de la biodiversidad que aún tenemos nosotros, especies que puedan ser resilientes y que nos permitan establecer sistemas agroforestales claves para la siembra del cacao. Otro de los elementos importantes es que la productividad, la calidad del cacao, ya sea que busquemos la opción de chocolate o derivados del cacao o subproductos, depende de la sumatoria de otras diversidades. Depende de la sumatoria de diversidad, por ejemplo, a nivel de polinizadores,
depende también de la diversidad misma del cacao en cuanto haya compatibilidad sexual, no haya compatibilidad sexual que nos permita establecer modelos de siembra. Y depende de otro elemento importantísimo cuando hablamos de la calidad sensorial, que realmente muchas veces lo tenemos rezagado, que es la diversidad de la microbiota que se asocia con todo este entorno y que esto está interrelacionado y que de la armonización de esas diversidades pues va a depender el valor económico y de que esto favorezca el bienestar de las comunidades donde se establezcan estos sistemas. ¿Qué servicios ecosistémicos buscamos? Y por eso usamos herramientas desde la biología molecular, la genética, la bioquímica, la microbiología, el desarrollo de sistemas agroforestales. Buscamos mejorar los servicios de apoyo, de aprovisionamiento, de regulación y culturales. Por el lado cultural ya vemos que nosotros, en vista de la herencia que tenemos del cacao, pues esto nos favorece bastante. Pero estos tres dependen precisamente de la capacidad de los conocimientos que hemos ido generando para desarrollar estos sistemas en armonía. Nuestro objetivo es que precisamente ese conocimiento que hemos ido generando y que en este momento estamos ya dando pie a la consolidación de un núcleo que nos sirva de modelo para implementar todos estos conceptos, buscamos mejorar las condiciones de prevención en cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores. Y en segundo lugar, ¿y esto por qué? Porque realmente el asocio con estas especies generar opciones para que los vectores puedan tener otras fuentes alimentarias. Nosotros hemos visto cómo realmente en el caso de Tretoma dimidiata, si bien prefiere la sangre humana, porque obviamente tiene mayor capacidad les permite a ellos un mejor nivel de nutrición, una mejor capacidad para su reproducción, vimos que alternativamente también prefieren la alimentación de sangre de aves. La gran ventaja en aves es que el parásito no se replica. Entonces es una forma de romper la transmisión del parásito a través de generarles otras opciones de fuentes alimentarias a esta especie específica en cuanto a la transmisión de la enfermedad de Chagas. Por otro lado, también hemos visto que en relación con el valor económico, el aprovechamiento al 100% de este recurso que está en función del desarrollo, de la combinación del conocimiento genético, bioquímico y agroindustrial, pues nos va a permitir también generar opción para poder atender y mejorar la calidad de vida de personas que son afectadas por enfermedades crónicas no transmisibles, que generan una alta carga a los sistemas de salud, en el caso nuestro de Salvador, como es la hipertensión, como es la diabetes. Entonces vimos nosotros que definitivamente con todos los saberes que tenemos, por un lado, de conocer los vectores, por otro lado, conocer los determinantes o los factores de riesgo social y por otro lado, generar estos sistemas o este agroecosistema, podemos tener una mejor opción para realmente poder buscar el bienestar en función de tener una mejor salud y en relación con la recuperación de estos sistemas ecosistémicos, de estos servicios ecosistémicos. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis, por la presentación. Ahora voy a empezar a compartir la pantalla yo para hacerle la serie de preguntas en mesa redonda como lo habíamos comentado y le doy la palabra a Sergio para moderar esta sesión. Si quieren poner sus cámaras también para responder a las preguntas, están más que bienvenidos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a nuestras panelistas, unas presentaciones excelentes, muy centradas en el tema, lo que nos permite ver la importancia de los servicios ecosistémicos y las soluciones basadas en naturaleza en ciudades y su conexión con las políticas públicas que son necesarias para hacer que los gobiernos locales
transiten hacia unas ciudades más resilientes y sobre todo que atiendan en forma transversal el tema de la adaptación, las soluciones basadas en naturaleza y su conexión con la salud pública. Muchas gracias de nuevo. Ahora me voy a permitir realizar una pregunta por cada una, por economía de tiempo. Y la primera es para la doctora Magali Hurtado. Y la pregunta, ¿cómo hacer para demostrar los cobeneficios de las acciones de soluciones basadas en naturaleza en los planes de salud y en la planificación municipal? ¿Qué puede decirnos, doctora? Bueno, como vimos en las presentaciones, la presentación, la primera, que fue la que expuse yo, la de Vianney y Rosy, existen diferentes actividades o estrategias basadas en la naturaleza que se han implementado con éxito y que tienen un beneficio no solo para el medio ambiente, sino también benefician a la salud y en general al bienestar humano. Esto se ha demostrado en algunos estudios a través de indicadores relacionados con la salud, con el bienestar en general y con el medio ambiente, por ejemplo, indicadores de salud física, indicadores de salud mental, indicadores de disponibilidad de espacios verdes. Entonces, respondiendo a la pregunta, en los planes de adaptación de salud y específicamente a nivel municipal, se deberían de incluir estos indicadores. ¿Sí? Y los cobeneficios se observarían al analizar los indicadores, es decir, observando, por ejemplo, si al existir más espacios verdes, la gente realiza más deporte, realiza más actividad física, y si en el municipio de estudio, en el que está desarrollándose el plan de adaptación, existen menores tasas de obesidad o de enfermedad vascular o de padecimientos mentales, por ejemplo. Y así, la construcción de espacios verdes podría ser beneficioso como una sola solución basada en la naturaleza de adaptación al cambio climático, pero al mismo tiempo pueden conducir a un beneficio para la salud. Es un ejemplo. Y así podría construirse con diferentes indicadores. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Rosy Azamar y es, ¿cómo puede el sector salud incorporar la información que emana de los estudios de vulnerabilidad socioambiental para estimar los impactos actuales y futuros del cambio climático, que es de mayor preocupación en el sector salud? Y en función de estos análisis, poder diseñar soluciones más adecuadas a nivel local, considerando el papel de los servicios ecosistémicos. ¿Qué podría decirnos? Muchas gracias. Efectivamente, como dice Magali, una de las maneras en que nosotros podemos utilizar esta información es incluir algunos indicadores de salud en estas estimaciones. Pero un punto más importante, y creo que va a colación con una de las preguntas que creo que alcancé a leer en el chat, es precisamente cómo vamos a sensibilizar a los tomadores de decisiones para poder convencerlos o de apostar acerca de los ecosistemas urbanos en el desarrollo de las ciudades. Y creo que esta es una tarea que todos los investigadores debemos de tomar, sobre todo en el punto de analizar los impactos en salud de las soluciones basadas en la naturaleza como herramientas de adaptación. Creo que nos falta un poco en este trabajo de poder decir de manera contundente cuál es la carga de enfermedad que se puede disminuir en un futuro o actualmente si nosotros utilizamos dentro de nuestros planes o programas estos servicios ecosistémicos para el desarrollo de las ciudades y qué impacto van a tener en salud. Creo que esa parte nos hace falta todavía trabajarla mucho y creo que es una muy buena oportunidad para retomar esto. Creo que las investigaciones tienen que ir versándose hacia el análisis de estos impactos en salud de las soluciones basadas en la naturaleza como herramientas para la adaptación al cambio climático. Perfecto, doctora. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Vianney Castañeda de Ábrego y tiene que ver con cuáles son los servicios ecosistémicos que consideras son vulnerables ante los efectos del cambio climático y qué potenciales consecuencias en la salud podrían generar a razón de los cambios en esos mismos servicios. Bueno, realmente los más claves que afectan directamente la salud
tienen que ver con los de aprovisionamiento y los de regulación. Ahora, los impactos en la salud pueden ser impactos directos, por ejemplo, la pérdida de fuentes de alimento, o genera desnutrición y que precisamente por la desnutrición viene la vulnerabilidad a enfermarse. Pero también pueden ser indirectos, como es el caso de las enfermedades vectorizadas. Por efecto de la alteración de los ecosistemas, los vectores progresan sumándole a esta situación socioeconómica y, digámoslo así, a la vulnerabilidad socioeconómica que tenemos en nuestras comunidades, y un vector adaptado con buenas condiciones genéticas inclusive, pues obviamente la dinámica de transmisión es más efectiva. Entonces, esto tiene que ver con efectos indirectos, pero también vienen efectos generados de manera secundaria, derivados de, como es el caso de las alteraciones ya drásticas que genera, por ejemplo, las migraciones. Y ahí tenemos que sumar no solamente la situación en sí de la alteración de los ecosistemas, sino de alteración del bienestar en general. Y cuando vemos nosotros cómo se relacionan los servicios ecosistémicos en relación al bienestar, salud solo viene a ser un elemento más que recibe el impacto de las alteraciones de los otros elementos que tienen que ver con el bienestar, como es, por ejemplo, la violencia, desplazamientos generados por la violencia. Eso hace que las personas sean más vulnerables. El estrés que puede generar situaciones de inseguridad, o, por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotros por el tipo de información todos los días, eso de alguna manera está afectando indirectamente a la salud. Ahora, otro de los elementos importantes en esto es que la salud no solamente debemos dejársela a los médicos, y quizás ese es el problema, que sobre ellos recae toda la responsabilidad. Tenemos que participar muchos, y estoy de acuerdo con lo que dice Rosy, es decir, tenemos que preocuparnos mucho desde la academia de que esto sea un enfoque en prácticamente las áreas de conocimiento, para que nosotros realmente podamos tener en un momento dado, lo que Magali también acentúa, tener mejores formas de medir esos impactos y favorecer mejores decisiones políticas. Pensar en que no solamente es el conocimiento básico en torno a la afectación y la generación de esos impactos, sino también tener la posibilidad de generar una investigación translacional que permita en un momento dado llevar a las comunidades, llevar a los decisores políticos soluciones o alternativas, o cada problema al menos unas 3 alternativas, para que ellos puedan en un momento dado tomar la decisión idónea. Entonces diría yo, en ese sentido, respondería a tu pregunta. Muchas gracias, doctora Vianney. Pues han sido respuestas bastante ricas. Agradezco nuevamente a los panelistas y me voy a permitir darle la palabra a mi compañera Leila para que nos dé una breve clausura de esta webinar. Sí, muy buenos días. En muy breves palabras yo quiero concluir parte de lo que las colegas mencionaron en este webinar. La primera presentación hacía mucho la referencia al tema sobre las ciudades que deben valorar los beneficios de los servicios para la adaptación al cambio climático. Magali muy bien mencionaba cómo las ciudades difieren en cuanto a la prioridad del cambio climático y cómo este debe de ser abordado bajo diferentes perspectivas. Mencionaba también soluciones que ya son dadas en las ciudades, tales como huertos urbanos comunitarios, espacios verdes, sistemas colectores de agua pluvial, y que se deben de abordar estos desafíos precisamente para tener en cuenta varios de los servicios ecosistémicos que recibimos de parte, ¿verdad?, de la naturaleza, tales como los servicios de regulación de agua, de aire, de clima, ¿verdad?, sobre todo enfatizando en que las grandes ciudades deben de ser el centro de la atención.
¿de acuerdo? Finalmente ella también en sus conclusiones lo menciona, ¿verdad? Que la adaptación basada en ecosistemas reduce la vulnerabilidad al cambio climático y protege la salud humana de los efectos adversos al cambio climático. Sobre la presentación que hizo Rosy, ella enfatizaba en una política de adaptación al cambio climático con enfoque de ecosistema urbano que incluye a la salud en las ciudades, es un buen ejemplo de política transversal. También mencionaba en sus conclusiones, ¿verdad?, la sensibilización a los tomadores de decisión sobre la importancia de establecer en la agenda política el tema de la adaptación al cambio climático con un enfoque de ecosistema urbano para el desarrollo local, que eso impactará definitivamente de manera directa en la salud de sus habitantes. Finalmente, y eso también ella lo mencionaba al responder en la pregunta, ¿verdad?, que se le hizo, que debemos de proporcionar herramientas adecuadas para que estos gobiernos locales puedan asumir la tarea de planificar la adaptación al cambio climático. Porque precisamente la salud humana debe de ser el factor esencial. Y en la presentación que hizo Vianey, ella magistralmente puso en la mesa un concepto, ¿verdad?, del enfoque ecosistémico para la salud humana, ese abordaje que nos lleva a la definición de ecosalud y que lo resumía en, digamos, componentes como el pensamiento sistémico, la investigación transdisciplinaria y la participación social. Esto también tenía valores como la equidad social y de género, la sustentabilidad social y ambiental y el acortamiento de la brecha entre investigación y acción, ¿verdad? En un ejemplo muy bueno, ella hacía la referencia, ¿verdad?, sobre la transmisión de enfermedades vectorizadas, donde fueron abordados las diferentes características, ¿verdad?, del vector, la epidemiología del vector, las condiciones ambientales y de salud, ¿verdad?, y los patrones climáticos que inciden en la transferencia de este vector y cómo una solución debe de ser abordada desde los diferentes ámbitos. Así pues yo presento las conclusiones, ¿verdad? Espero que realmente sirvan, ¿verdad?, en muy breve lo que muy magistralmente estuvieron definiendo acá nuestras doctoras, ¿verdad?, en este webinar. Pues muchas gracias a todos. Estaremos respondiendo a las preguntas que se han vertido en el panel de preguntas o en el chat a través de la página web. Agradecemos el tiempo de nuestras panelistas y el tiempo de todos los asistentes y los esperamos en el próximo miércoles de City Adapt, que tendrá lugar el 5 de agosto de 2020 y pues hasta ahora y muchas gracias con todas y con todos.